Buenos días, buenas tardes. Procedí a compartirles el video de la sección en línea del día 19 de abril, el de la semana 3. Ya lo había subido a YouTube y pues por alguna cuestión técnica el video me quedó sin audio, entonces por eso procedo a grabar nuevamente la sección sincrónica para los aprendices que no pudieron asistir el día de ayer, y pues la idea era que la misma sección se les comparta, pero pues va a tratar de ser un video con el fin de explicar las actividades y lo que tiene que ver con o lo que se explicó el día de ayer, para que pues los que no pudieron, cuando visualicen el video, pues en realidad tengan el audio. Este fue el video que se subió a YouTube, y pues en realidad no me quedó con audio, entonces por ese motivo pues la idea es de que al menos los que pretendan pues al menos no encuentren un video sin audio, sino que encuentren la explicación. Entonces pues aquí tengo el de la sección sincrónica del día ayer, pero vuelvo y repito, como no me quedó grabado con el audio, procedo a grabar la sección nuevamente para que puedan hacer su respectiva consulta. Listo, entonces cerremos esto y procedamos rápidamente a lo que fue la sección sincrónica el día de ayer. Continuando, como siempre, las recomendaciones que se les hace es de que traten de consultar el material de formación correspondiente de la semana 3, o sea, a lo que encontramos o evidenciamos como actividad 3. Ya saben que ese material lo encuentran en formato descargable, en formato PDF o en la versión multimedia. Las actividades para esta semana son dos, como han sido constantes entre la semana 1 y 2. Siempre son de 2 actividades las que ustedes deben de entregar. Fecha de inicio del 18 al 24 de abril. Fecha calendario o cronograma de actividades. Recordemos que una vez de todas maneras termina esa fecha, los enlaces y el material queda disponibles para que ustedes realicen posteriormente la consulta. Para esta semana se pretende que ustedes logren aprobar un tercer resultado de aprendizaje que corresponde a describir las características de las bases de datos requeridas para una aplicación. La sección sincrónica, la del día de ayer, de todas maneras se realizó tal cual como está programado, y el tipo de evidencias que se deben de realizar pues son dos actividades y 2 evidencias que ustedes deben de entregar o cumplir para probar este resultado de aprendizaje. Una es una actividad interactiva donde hay que identificar los conceptos de normalización en la base de datos, y una segunda actividad para esa tercera semana es un documento donde deben de aplicar la técnica de normalización a una base de datos en una empresa, obviamente pues cumpliendo un requerimiento de una base de datos. Esas serían pues las actividades. Como ha sido también constante entre esas 2 semanas, vamos a tratar de detallar qué es lo que se deben de realizar en cada una de esas 2 evidencias. Entonces aquí procedo un momentico, yo les Listo, aquí procedemos, como les dije, a desglosar un poco las actividades. Entonces, primero que tenemos pues las actividades de aprendizaje, determinar una base de datos teniendo en cuenta las reglas de normalización. En esta tercera semana se debe tener claro presente las reglas de normalización. Hay como siempre, hay varios tipos de actividades de contextualización, de reflexión inicial, de apropiación. Entre esas pues tenemos una de las actividades, como les dije, siempre se extrae la información de la guía de aprendizaje. Si ustedes quieren pues leer esto detalladamente, lo pueden extraer de la guía de aprendizaje, tal cual como está planteada en la guía. Entonces, para eso dice que las actividades de contextualización y identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje consta de reconocer la importancia del concepto de normalización en una base de datos. Prácticamente en esta actividad se dice que teniendo en cuenta los conceptos sobre bases de datos
y el modelo entidad-relación vistos en las actividades de aprendizaje en la semana 1 y 2, a manera de reflexión inicial se debe realizar la consulta en internet acerca de lo que es o el concepto de normalización, además de determinar su importancia y aplicación en la base de datos. En la nota prácticamente lo que nos recalcan ahí es de que esta actividad no es calificable, pero que será solicitada más adelante. Entonces, en términos generales, sí deben de hacer la consulta para esta actividad, porque la deben de agregar en una de las posteriores actividades que sí son entregables. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la consulta? Investigar en internet o consultar en internet acerca del concepto de normalización y además su importancia y la aplicación en las bases de datos. ¿De quién? Pues de la normalización. ¿Cuál es la importancia y la aplicación de la normalización en las bases de datos? ¿Listo? También tenemos una actividad interactiva. La actividad interactiva pues corresponde a identificar los conceptos de normalización en las bases de datos. Esa pues corresponden a las actividades de apropiación del conocimiento. Para esta actividad interactiva sea un requerimiento, voy a tratar de leerles el texto tal cual como está en la guía de aprendizaje, repito, y después la siguiente diapositiva pues logramos determinar o les informo qué es lo que deben de realizar. ¿Listo? Entonces, primero pues como a términos generales lo que son la base de datos, la importancia de la normalización, pero les voy a leer. Las bases de datos están compuestas por información que se relacionan entre sí. Esto lleva a que al momento de crear bases de datos relacional se deben establecer una serie de reglas que garanticen que los datos no se repitan, que siempre estén actualizadas las tablas que la componen y asegure la integridad de la información. En otras palabras, es necesario normalizar la base de datos. Entonces, ahí nos están tratando de recargar la importancia de lo que es la normalización y que esto pues nos ayudará a simplificar las bases de datos para las posibles consultas y que la información que nosotros estemos realizando pues sea la más actualizada e idónea, y que a la hora de hacer ese proceso las bases sean lo más eficiente posibles. La normalización de base de datos tiene como objetivo principal evitar la redundancia de datos y la información errada e inconsistente del mismo. Para lograr esto es necesario diseñar una estructura lógica basada en entidades, las cuales van a ser de fácil manejo para el usuario final, quien será el encargado de mantener actualizada la información. El propósito de esta actividad es que usted le ayude a Anita y a su equipo de trabajo a identificar los aspectos más relevantes de la normalización en la base de datos. Para ello pues hay que seleccionar una opción y la que usted considere correcta en cada pregunta, y posteriormente haga clic en el botón para verificar y validar el resultado de la respuesta. Tenga en cuenta que si responde incorrectamente 5 preguntas, perderá la actividad interactiva y Anita y su grupo de trabajo no podrán desarrollar la base de datos de su empresa. ¿Listo? Para acceder a esa actividad ya les doy en la siguiente presentación las indicaciones. Entonces, lo atractivo de esas actividades interactivas pues simplemente es que ustedes van interactuando y van haciendo la simulación y las respuestas correctas, y al final pues se les dará simultáneamente el resultado de esa de lo que se obtuvo en esa actividad. Entonces es interactiva y el resultado es simultáneo, no tienen que esperar que les hagamos la correspondiente retroalimentación o alimentación o calificación de la correspondiente actividad. Listo. Para esta actividad debemos pues ir por contenido del curso, ¿cierto? Bueno, que si no lo quieren hacer por contenido, por los enlaces de herramientas, ir hasta la opción que dice Score. Entonces por Score siguen las indicaciones y pueden ir haciendo la actividad. Y si no, pues por contenido del curso. Por contenido del curso, ¿hasta dónde tienen que ir? Pues tienen que ir hasta las correspondientes actividades de la semana 3. En la semana 3 buscamos la que dice evidencias. Cuando leemos un clic aquí donde dice evidencias,
se nos va a desplegar en el panel derecho toda la información y las correspondientes indicaciones. Entonces aquí importante tener que a ustedes les aparece, o sea, tienen 3 ventanas, pero ustedes con esas flechas hacia adelante o hacia atrás, ustedes pueden ir pasando de la ventana 1 a la ventana 2 a la ventana 2 o páginas. Entonces página 1, página 2 y página 3 para poder cargar la actividad interactiva. Deben de estar en la ventana 2 o en la página 2 de 3. Cuando están, pues ya les va a aparecer esta información, las indicaciones, y darle un clic aquí donde dice ver score. En este ver score pues ya les va a hacer la carga o les va a cargar la actividad interactiva y simplemente seguir los pasos. No tengo un pantallazo de lo que les aparece a ustedes como aprendiz. Si yo le doy ver score, pues simplemente me aparece la lista de todos los aprendices que han los que han presentado y los que no, y la correspondiente calificación. Entonces a ese paso ahí sí lo tienen que seguir ustedes para que les cargue la actividad interactiva. Pues ese sería, pero lo importante es actividad 3, evidencias, página 2 de 3 y ver score. Esos serían como las indicaciones o los pasos que deben de seguir. Listo. La otra actividad de las dos que se tienen para la semana 3 es el documento donde hay que aplicar la técnica de normalización a una base de datos en una empresa. Dice: por lo anterior, con base en el conocimiento adquirido en la actividad aprendizaje 3 y con el fin de cumplir con esta evidencia, siga las indicaciones que se describen a continuación. Recordemos que para cada actividad pues siempre traten de hacer previamente la consulta antes de realizar las actividades. Se les solicita 3 ítems, donde obviamente pues 2 son los que tienen algo que realizar. El tercero simplemente pues es como una recomendación que tiene que ver con el manejo del lenguaje técnico en el desarrollo de esta evidencia. ¿Qué se les pide en el punto 1? Dice: desarrolle un documento donde apliquen las 3 reglas de normalización, la primera, segunda y la tercera reglas de normalización a la base de datos del Colegio San Jorge. ¿Cuál es la base de datos del Colegio San Jorge que nos están solicitando acá? La que ustedes realizaron o lograron identificar las entidades, los atributos, las relaciones y la cardinalidad en la actividad 2. Entonces ese mismo requerimiento para ese colegio, a esa base de datos tienen que aplicarles las reglas de normalización. Ese sería el primer punto. El segundo punto, ese sería el primer punto. Recuerden que es el del Colegio San Jorge, es de la actividad 2. En el tercer punto es: en el mismo documento responda a las interrogantes planteadas al inicio de la guía de aprendizaje. En la evidencia, reconocer la importancia del concepto de la normalización. Entonces, ¿se acuerdan que en una presentación les está diciendo que hay unas actividades de reflexión inicial donde ustedes tenían que hacer una consulta en internet acerca de lo que es los conceptos de normalización, su importancia y sus aplicaciones? Esa es lo que se les requiere que ustedes agreguen las respuestas a esa consulta que realizaron. ¿Listo? Entonces, en ese documento, recomendación que les hice ayer, los que estuvieron en la clase, la misma recomendación trato de hacerla el día de hoy, es de que realizarlo en un documento. Entonces aquí es en un documento. Cuando ustedes tratan de enviar la evidencia, hay una opción que dice comentario, y hay algunos aprendices que me están agregando en ese comentario la evidencia. No, en ese comentario simplemente es para hacer un comentario: buenas tardes, se adjunta evidencia, y ya. No colocar todo el contenido, copiar y pegar, porque no estamos cumpliendo ni con las normas de presentación. Si tienen algunas imágenes, hay veces no se pegan no se agregan las imágenes. Entonces, por favor, la guía nos solicita de que debe ser un documento con todas las normas de presentación. Entonces o recalco en que se haga o que se debe realizar en un documento. ¿Listo? Eso sería la segunda actividad para esta semana 3.
¿Qué más tenemos para la semana? Para poder enviar la evidencia, pues las mismas indicaciones en la actividad 3, evidencias, pero esto ya tiene que estar en la página 3 de 3, y a índice de ver evidencia, pues ustedes pueden enviar el correspondiente documento cuando ya tengan consolidado toda la información o toda la actividad prácticamente con los dos puntos que se nos solicita: la normalización de la base de datos del colegio y la consulta acerca de lo que es el concepto de la normalización. Eso, cuando ya tengan ese documento, pues vienen aquí por ese ver evidencia y siguen el correspondiente enlace para la evidencia. Aquí he adjuntado esta imagen. ¿Con qué fin? Con el fin de que usted traten de identificar, ¿cierto? Cada actividad siempre tiene, bueno, esto lo podemos encontrar por aquí por evidencia, ¿cierto? Cada actividad tiene un nombre. Entonces cuando ustedes van a hacer la entrega o a subirla a la plataforma la evidencia, por favor cerciórense de cuál es el documento que van a juntar y cuál actividad corresponde. Digamos que en la semana teníamos una actividad de desarrollar el cuadro comparativo. Entonces yo ya digamos que ya hice el cuadro comparativo con el tipo de datos, el tipo de base de datos y la respuesta a las interrogantes que se plantean. Cuando ya se tenía ese documento con todas esas respuestas, pues vengo y busco acá el que diga correspondiente enlace cuadro comparativo, que hace referencia a este enlace. Simplemente le damos un clic aquí y seguimos el paso. ¿Por qué me detuve en esta parte? Porque digamos que los que tienen el cuadro comparativo pues vienen y colocan acá, por decir, el primero. Bueno, aquí deshagamos esa. Si es el cuadro comparativo, pues no vengo por acá, sino que tiene que ser por el correspondiente enlace. Entonces lo que quiero es recalcar que a la hora de subir su evidencia, por favor verifiquen que el enlace sea el correspondiente, porque si ustedes me envían el cuadro comparativo por cualquiera de estos otros, pues se les debe calificar, porque como yo les he dicho en algunas ocasiones, esto está para revisión y para cuando ustedes se vayan a certificar, todas las evidencias deben de estar en la plataforma y por los correspondientes enlaces, y si alguno no cumple, entonces tengo que calificarles menos de 70 para que hagan las correspondientes correcciones. Entonces esa sería como una recomendación que se les hace para que lo han cometido como muy constantemente algunos aprendices, de tratar de enviar por el enlace que primero se encuentra, en el que la evidencia que tengan por enviar. Entonces no, siempre hay que tratar de enviarlo por el enlace que corresponde. Con respecto a esta parte de la normalización, prácticamente el día de ayer les compartí unos videos en el chat. Pues como el video se sube a YouTube, prácticamente esos enlaces los voy a dejar en los comentarios para que los puedan consultar, ya que pues ayer se les compartió en el chat. Los que estuvieron en el chat pues lo copiaron, pero si en el momento que ustedes, como están visualizando esta grabación de la sesión sincrónica, y como está subido en el canal de YouTube, pues ahí les voy a colocar en comentarios esos enlaces para que ustedes puedan hacer la correspondiente consulta. ¿Listo? A manera de ejemplos, pues se tiene que, cuando tratamos de hacer la normalización, ¿cierto? Nosotros tenemos en una primera tabla todo lo que es la información. Digamos que tenemos una primera tabla con toda la información. Entonces con la parte de normalización lo que tratamos es de simplificarla y que nos quede la mejor forma ordenada, para que podamos agilizar o optimizar la consulta en la posible tabla. Entonces eso no es como tener tanta cantidad de información en la tabla, sino simplificarla y que su consulta sea de la mejor forma organizada. Entonces en la clase en la sección pasada se les hablaba de un modelo de entidad-relación. Yo les expliqué ayer de que en base de datos hablamos de un modelo, el MER, que es modelo de entidad-relación, y el modelo relacional. Entonces el modelo de entidad-relación es este que nos tiene acá, donde tenemos unas entidades, tenemos una relación
y las entidades pues tienen sus correspondientes atributos. Acá tenemos un modelo clásico y el modelo moderno, donde la diferencia es de que en la misma entidad vienen en una lista los atributos, y en el modelo clásico los atributos vienen en unos óvalos. Entonces y la relación pues sí siempre debe haber. Entonces este es el modelo de entidad relación, y el modelo relacional simplemente pues es colocar las tablas, y donde tenemos las relaciones se adjunta la llave principal de la entidad que se está relacionando con la principal relación que tenemos ahí. Acá tenemos otro ejemplo pues donde tenemos la entidad, los correspondientes atributos. Bueno, vamos haciendo recalcando acá la entidad pues vendría siendo usuario, ¿cierto? Compra, ingreso. La llave principal viene a ser un código o un número de usuario. Para el usuario, para compra pues va a ser un código o un número de la compra, y para el ingreso pues va a ser un código o un número del ingreso. Entonces cada entidad tiene que se le debe asignar una llave principal, que es un identificador único y que no se repite dentro de la información. También tenemos bueno, es el tipo de datos, que es algo que se les pedía que ese. Entonces si es un código pues va a ser un número, si cuando es un nombre pues va a ser un tipo de dato varchar. Este número que está acá es la longitud, ¿cierto? Si es un código pues que tiene un 4, pues que sea un código no superior a 4 dígitos. Si es un nombre pues que sea como mínimo, como máximo 30 caracteres. Lo mismo para el correo, y en los diferentes atributos pues se coloca el tipo y la longitud del dato. ¿Qué más podemos observar en este modelo? La cardinalidad, cuál es la relación que hay entre por ejemplo aquí un usuario, si no puede realizar una o muchas compras, y eso pues esa es la parte de la cardinalidad que nosotros observamos en los modelos entidad relación. Entonces ese es el desglose que se tiene de las bases de datos cuando lo estructuramos en el modelo relacional. En la parte de la cardinalidad lo que se trata es de simplificar estas tablas, y de todas maneras pues acá con el modelo de entidad relación también lo podemos realizar de otra forma. Listo. Entonces eso correspondía a la sección sincrónica del día de ayer, que se socializó con varios aprendices, pero que me tocó que hacer la regrabación con el fin de que quedara con el audio. Pues no sería como muy lógico compartirles la sección sincrónica sin audio, entonces por eso me tomé la obligación prácticamente de hacer la sección sincrónica. Entonces ahora que termine de sincronizar todo eso, les comparto el video en la sección de anuncios, y ya pues de todas maneras disculparán por este incidente no haber logrado, porque obviamente hubo una sección de preguntas de algunos aprendices, y de pronto que les haya podido servir como de responder a esas inquietudes. Pero ya saben, cualquier duda, inquietud lo pueden hacer a través del foro de dudas e inquietudes, y estaré pendiente de responderlas. Entonces espero de que haya sido claro con las actividades de la semana 3 en este video. Muchas gracias.